Uso educativo e inclusivo del podcast. Origen del lenguaje, a cargo del presidente de la Asociación Inteligencia Colectiva Iberoamericana, Omar Villota Hurtado. El hombre como ser social ha estado condicionado por la cultura, y esta impone hábitos, modos de pensar, costumbres y sobre todo maneras de percibir las realidades. Así que cuando el hombre empezó a imitar los sonidos de la naturaleza, los sonidos onomatopéyicos, empieza, tal vez sin quererlo, a construir el camino del primer lenguaje oral articulado. Más adelante vendría el lenguaje textual y el lenguaje gestual. La técnica con la que se desarrolla este lenguaje ha permitido varios factores. Uno, fundamentalmente, la construcción de la realidad a partir de lo social. El segundo factor para el hombre, como individuo, es forjar su personalidad. Y el tercero, en lo comunitario, la comunicación social. ¿Cómo se desarrolla este lenguaje oral? Definitivamente y de manera científica hay comprobaciones ya muy asentadas de que el lenguaje oral articulado se construye a partir del trabajo. Esto, desde lo científico, quiere decir que el centro neuronal de la actividad humana, es decir, el hemisferio donde se asienta el desarrollo de la mano, que usualmente es el izquierdo, allí mismo en este hemisferio izquierdo se sienta el desarrollo del lenguaje oral. Para las personas que son zurdas, entonces su centro motor está situado en el hemisferio derecho y por supuesto su centro motor del lenguaje oral también está sentado en el hemisferio derecho. De tal manera que el hombre, con este desarrollo del lenguaje oral articulado, en la sociedad tuvo que construir otros componentes adicionales. El primero es que del conocimiento general que tenía del mundo tuvo que pasar a lo particular, es decir, a los objetos darles unas definiciones, unas palabras. Para poder concatenar las palabras, los fonemas y formar frases, el hombre tuvo también que construir reglas fundamentales, lo que se llaman los elementos de la gramática. Eso también lo hizo más adelante cuando empezó a construir el lenguaje escrito, articulado, que es la segunda forma de comunicarnos. Y el tercer elemento constitutivo del lenguaje oral primitivo fue fundamental en el sentido de que el hombre apropió los objetos del mundo y entonces construyó un primer entorno virtual. Quiere decir que las palabras reflejaban los objetos sin necesidad de que los objetos estuvieran presentes en el momento en que se estuviera hablando de ellos o se estuviera refiriendo a ellos. En conclusión, entonces hemos construido tres lenguajes: el lenguaje oral, el lenguaje textual y el lenguaje gestual. ¿Qué ocurre con las personas en discapacidad sensorial? Por ejemplo, un invidente, pues que no va a reconocer los objetos desde su forma física, pero en una comunicación audiovisual él puede reconocerlos y evitar los conflictos de distorsión a partir del audio. Y entonces habría que acompañar un poco el audio con audiodescripción. Lo mismo pasaría con una persona de discapacidad sonora. Obviamente que no va a escuchar, no va a percibir los sonidos, pero sí podría leer los textos. Eso sería la textodescripción, que acompañaría a los audios y por lo tanto también evitaría un poco la distorsión en cuanto al entendimiento de lo que está viendo. Estos son los tres lenguajes que se articulan, que las tecnologías de información y comunicación y sobre todo los podcasts nos dan la posibilidad de ser incluyentes para este tipo de poblaciones en condición de discapacidad. Fin del video. Gracias. Licenciamiento del contenido. Creative Commons 2.5. Reconocimiento, no comercial compartir. Colombia License.